La razón hoy de convocaros y pediros que vengáis es para exponer una situación preocupante, que es la situación de la industria del cemento en España, obviamente, y que al final no es nada más que el reflejo de cuál es la situación del sector industrial en general en este país que está pasando por un ciclo económico, como sabéis, de consecuencias, pues casi podemos calificar de dramáticas para la industria. Y en ese contexto hablar en particular de la situación del coste de la electricidad y de las eventuales reformas o modificaciones que parece que se van a introducir al sistema y cuál es nuestro punto de vista y nuestras sugerencias para dotar de competitividad a la industria y muy en particular al sector cementero, ¿no? Bueno, situación del sector. Pues situación del sector es una situación de caída de ventas dramática respecto de nuestra punta, que fue el año 2007 de 56 millones de toneladas. Estamos en una caída de más del 70%. Eso dicho así parece que no es demasiado espectacular, porque el año 2007 obviamente fue un año espectacular para la economía española y para la economía mundial en su conjunto, pero deciros que este año, en un escenario que yo creo que es optimista, estaríamos en unos niveles de venta de 16 millones de toneladas de cemento, año 2012, y eso nos sitúa en niveles de consumo de la década de los 60, año 67, que en términos de renta per cápita estamos hablando de años en donde la renta per cápita en España era por debajo de 5.000 dólares, con respecto de una renta per cápita actual de que estará entre 27 y 28 mil. Entonces, esa es la realidad de nuestro sector del cemento, y la realidad, yo creo que eso es, como decía antes, reflejo de cuál es la realidad industrial de este país. Eso es lo que lleva a un 26% de desempleo y en definitiva, y lo que es más grave, a la eventual desaparición o desaparición de hecho de gran parte del tejido industrial que trae consigo la destrucción de los puestos de trabajo de forma inevitable, ¿no? Bien, como datos, creo que os hemos facilitado algunos datos concretos de cómo es esta caída de espectacular, pero yo creo que está sintetizada en eso, que estamos en datos de consumo de hace 50 años, ¿vale? Bien, en ese contexto se ubica la discusión de dos temas. Una que podríamos alargarnos de forma ilimitada, de que es la trascendencia o no que tiene el sector de la construcción, las infraestructuras, etcétera, como generadores de empleo y como motores de la economía, que obviamente choca con la dificultad del ciclo y de las cuentas públicas y demás, y ese es un camino en este momento que tiene muy complicado, vamos a decir, o que choca contra la realidad macroeconómica no solo de España, sino de toda Europa y casi del mundo. Y en ese sentido, decir que el sector cementero en España todavía emplea a del orden de 6.000 personas, y de forma directa, como empleos directos, como trabajadores directos de las empresas cementeras españolas, y puestos indirectos, sobre todo industria auxiliar, cerca de 20.000 personas, pero deciros que con 16 millones de toneladas de consumo de cemento en España eso es insostenible, ¿eh? La capacidad de producción, la capacidad instalada en España está del orden de los 45 millones de toneladas, y es insostenible sostener esa capacidad abierta si el volumen de ventas es de 16 millones de toneladas. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande en exportar, pero para exportar hay que ser competitivos, y para ser competitivos nuestros costes fundamentales son los
nuestro coste fundamental es la energía y obviamente la mano de obra. La energía en su totalidad representa cerca de un 35% y la energía eléctrica en concreto, dependiendo de cada una de las plantas y demás, pero está entre costes que varían entre el 17, 18 o hasta el 20% dependiendo de cada uno. Es decir, es uno de nuestros componentes de coste más importantes, una de las materias primas más importantes que tenemos en nuestro sector. Bien, a día de hoy el coste de la electricidad para la industria española y concretamente para la cementera es la quinta más cara de la zona euro. Es decir, que estamos rozando estar fuera de mercado si no lo estamos, ¿no? Estamos hablando de la quinta entre 18. ¿Vale? Es eso. Ese es un primer dato que hay que poner, ese es el dato más importante que hay que poner encima de la mesa cuando se habla del déficit de la energía, del déficit tarifario, de la necesidad de incrementar el coste de la energía eléctrica, etc. ¿Y por qué se ha producido esto? Esto es un fenómeno que se ha producido en los 4 o 5 últimos años, desde la liberalización del sistema del sistema eléctrico, y se ha producido fundamentalmente por un elemento del coste de la electricidad que no es el coste de producción y generación, sino que son la parte regulada de la tarifa, coste de accesos y otros costes asociados al sistema. Hace 5 años, en el componente del coste de la electricidad, el coste directo de la energía eléctrica suponía el 72%, generación y distribución, es decir, que el impacto de otros costes asociados era el 28% restante, y hoy en día el coste de generación y distribución representan solamente el 44% del coste final de la energía eléctrica en el sector industrial, la tarifa que pagamos en las industrias, y concretamente en el sector cementero, como siempre digo. Eso ha hecho, y este componente además ha pasado de ser el 70, o sea, la generación y distribución ha pasado de ser el 72 al 44, porque la otra parte del coste prácticamente se ha duplicado, se ha incrementado en más del 90%. La parte que no es pago directo de lo que supone la generación y distribución de la energía eléctrica. ¿Vale? Esto es un modelo que ha llevado a que el coste de la energía en España sea, como decíamos antes, el quinto más caro entre los 18 países de la Unión Europea para el sector industrial. Otros países han optado por un modelo diferente. El ejemplo más evidente es Alemania. Alemania ha hecho una apuesta por energías renovables tan importante como la española, o tan significativa como la española. Ellos lo estiman en 35 euros por megavatio, lo que hay que contribuir, y de eso la industria paga 0,5. Es decir, que para ellos el coste de la generación y distribución para una industria alemana representa el 85%, el coste real de generación y distribución de la energía eléctrica, ¿vale? Mientras que para nosotros es el 44%. Bueno, y perdón, Pedro, de verdad, no lo he dicho desde el principio, pero es nuestro experto en economía y en todos estos datos, y Pedro, por favor, si digo alguno que no sea exacto, me corrige. Perfectos. Pero es así, ¿eh? Es decir, nosotros para producir cemento en España, para exportar cemento desde España, para mantener nuestras fábricas abiertas, tenemos que ser competitivos. Y uno de los elementos de coste más importantes para nosotros es la energía eléctrica. Estamos con el sistema tarifario vigente, vamos a decir, hasta este año, en un coste de la energía que es la quinta más cara de la zona euro, y eso es porque el modelo se ha redistribuido en los últimos 5 años el coste de todo lo que no es generación y distribución de la energía eléctrica de una forma diferente a como los han hecho otros países de nuestro entorno y con los que nosotros quisiéramos ser competitivos. Y el mejor ejemplo que se nos ocurre a todos, y por muchas razones, es el de Alemania. Es decir, cuando nosotros estamos optando por un modelo
como hemos optado en España en los últimos años, de que los costes que no son de generación y distribución de energía eléctrica se paguen fundamentalmente por el sector industrial, tiene coste. Y el coste es la falta de competitividad de nuestra industria, y el coste es desaparición del tejido industrial, y el coste es generación de desempleo. Eso es así. Y la matemática es inexorable. Podemos darle las vueltas que queramos, pero es inexorable. Dicho eso, ¿qué es lo que nosotros querríamos que fuese el modelo ideal? Pues obviamente para nosotros el modelo ideal de sistema de coste de la electricidad, vamos a llamarle en términos amplios, tendría que reunir dos condiciones. Uno, que lo que el sector industrial pague sea fundamentalmente lo que realmente cuesta la generación y distribución de energía, no los costes asociados, que acaban representando, como decíamos antes, un porcentaje mayoritario de la factura eléctrica, porque nos sacan de competitividad, porque al momento que estamos decidiendo hacer eso, estamos arrollando al sector industrial con uno de sus principales costes, y además de que solo paguemos el coste de generación y distribución de la energía, que es en definitiva nuestra materia prima, nos gustaría que fuese previsible. Es decir, que otra de las dificultades que tiene el sistema actual es que nosotros no tenemos capacidad real de contratar el coste de nuestra energía eléctrica para los próximos años, 2-3 años, y por lo tanto planificar nuestra actividad industrial adecuadamente. Esto esto tiene muchísima trascendencia, porque de nuevo hay otros países en donde eso sí es posible, y contra esos países nosotros tenemos que competir. Y entonces, ¿dónde localizar la capacidad de producción? ¿Dónde localizar el consumo de energía eléctrica? ¿Dónde es previsible o dónde es imprevisible? Pues para cualquier industrial, por definición, elige donde es previsible. Aquí, por el sistema, con independencia de los cambios del sistema, por el sistema de la marginalidad, que sabéis que se aplica a la determinación de la parte del coste de generación, hace que no sea previsible. Es decir, que nadie pueda saber cuánto le va a costar su energía eléctrica en el mes de abril del año que viene. Va a depender de la marginalidad. Eso es para un sector industrial que en general, no solo en el sector cementero, pero en el sector cementero es obvio, uno puede decidir si fabrica el cemento aquí o allí, y si lo exporta, no lo exporta, y desde dónde lo exporta, afecta de forma extraordinariamente sustantiva. Entonces nosotros necesitamos que la energía, por supuesto, sea lo más barata posible, pero por supuesto que es pagar los costes de generación y distribución, pero no podemos cargar al sector industrial, que ya está sufriendo una de sus mayores crisis imaginables, además con que sea el sector que tiene que absorber los costes que no están asociados a la generación y distribución de forma mayoritaria. Y además necesitamos que sea previsible. Necesitamos que sea previsible, que el sistema nos permita contratar los euros por megavatio que vamos a consumir en los próximos años. Y el sistema actual no lo permite. Entonces, bueno, pues cuando todas estas ideas nos gustaría que formasen parte de la discusión del nuevo sistema tarifario, que parece que está encima de la mesa, su articulación, y que son determinantes para el sector industrial, como decía. Yo creo que ese no es nuestro papel, ¿no?, en la industria cementera, es decir, elegir el modelo de generación y distribución que se quiere a largo plazo, en el sentido de cómo se quiere generar la energía eléctrica dentro de X años o lo que sea en España. Yo creo que no es nuestro papel. Lo que nosotros queremos es pagar lo que consumimos y el coste de lo que consumimos. Si se decide subvencionar de alguna manera algún tipo de energía, lo que nos parece es que el resultado de que
pagano de eso sea sobre todo el sector industrial es lo que nos conduce a una pérdida de competitividad que se refleja en que tengamos la tarifa eléctrica, una de las tarifas eléctricas más elevadas de la zona euro, ¿vale? Pero o sea, cómo tratar si este tipo de energía o no, qué hacer con las concesiones, no sé, o sea, solo ponemos encima de la mesa el modelo de Alemania, que es un país en ese sentido que entendemos que tiene una especial atención a que su sector industrial sea competitivo, ¿vale? Y obviamente componente fundamental de coste del sector industrial, la energía eléctrica. Si hacemos que la energía eléctrica, que el sector industrial sea el pagano de un sistema de subvenciones por razones que con toda seguridad tienen su lógica y su idoneidad o no, que no es nuestro labor el criticar ni el diseñar ni para nada. Pero si hacemos que el sector industrial pague todas esas subvenciones y el resultado final es que hagamos una energía eléctrica una coste de la energía eléctrica mucho más cara, pues estamos fuera del marco de competitividad que estamos buscando para defender nuestra industria, ¿no? Nosotros creemos que no sería lógico, es decir, que lo que haríamos, o sea, el salto adicional que haríamos, pues dotar todavía de mayor pérdida de competitividad a la industria cementera española concretamente, y eso nos impediría tanto luchar contra, vamos a decir, importaciones como poder exportar como alternativa a la caída del consumo doméstico. Y además creemos que es un círculo vicioso, es decir, que como vamos a decir, se construye un círculo vicioso de pérdida de competitividad del conjunto de la economía, del conjunto, no ya solo de la industria cementera en concreto, que lleva a que a su vez el consumo interno vaya cayendo cada vez más y demás. Es decir, yo creo que en el fondo es el mismo espíritu que anima a la reforma laboral, es decir, la competitividad de la industria es una herramienta absolutamente imprescindible para que un país tenga una economía dinámica y de primer nivel. Eso es, en lo que afecta a una parte de los costes, es reforma laboral, vamos a decir, y en otra parte de los costes tan importante como esta, es coste de la electricidad. Y hacer que sea el sector industrial el que pague los subsidios del sistema, pues lleva a lo que lleva, a que uno de nuestros costes principales nos sitúe en la quinta tarifa, en el quinto coste de electricidad más alto de la zona euro. Se ha duplicado de 2008 al 1 de enero de 2012 el coste de los peajes. Y además de eso, en la aplicación directa depende también de los tipos de peaje. En el caso del sector cementero pone un incremento del 125%. Claro, esa es la primera parte que decía y que afecta muy especialmente al cemento, ¿no? Es indudable que las infraestructuras actúan como factor dinamizador de la economía y que la inversión en infraestructuras es uno de los grandes generadores de empleo no solo de esta economía, sino de cualquier economía, porque además generan no solo los puestos de trabajo directos e indirectos que genera la propia infraestructura, sino que la propia infraestructura dota de competitividad a un determinado entorno que dinamiza la economía. Eso es una realidad. Todos entendemos las dificultades que tiene en este momento abordarlo, pero para eso está la inversión, la iniciativa privada, la promoción privada de infraestructuras. Es decir, es un momento de poner mucha imaginación y mucho esfuerzo todos para abrir caminos que nos permitan por esa vía también retomar la iniciativa. Y hay temas como son el transporte ferroviario de mercancías o las propias inversiones en el sector del agua, por ejemplo, que se pueden hacer 100% en régimen de financiación privada de infraestructuras, 100% en régimen de financiación privada de infraestructuras, y que parece que son necesidades esenciales de este país para situarnos o mantenernos en un estatus de competitividad, ¿no?
O sea, no tener transporte ferroviario de mercancías adecuado, por ejemplo, es un tema que es un lastre muy serio para el sector industrial en general de este país. Claro. Entonces eso se puede hacer 100% en régimen de financiación privada de infraestructuras, ¿no? Pues a lo mejor ahí tenemos un área de actividad en la que invertir en los próximos años, ¿no? Que el resultado final para nosotros, el resultado que sería óptimo es que nosotros pudiésemos hoy en día, haciendo competir a los diferentes actores del sector, subastar nuestro consumo de energía eléctrica de los próximos años y fijarlo a un precio cierto para los próximos años. Eso hoy en día no es factible. Es que es una realidad que se produce por sí misma. Es decir, que si desgraciadamente no es una opción que los fabricantes de cemento en España tengamos, sino que si se produce cemento en términos más económicos, en términos de coste variable, sobre todo en el exterior, pues indudablemente ese cemento acaba entrando en España. Es inapelable. Pero con las cifras que el presidente acaba de mencionar, es fácil echar la cuenta. Una capacidad instalada de 45 millones de toneladas, una expectativa de mercado de 16 millones de toneladas, más todo el esfuerzo en exportaciones que estamos desarrollando. El año pasado prácticamente 4 millones de toneladas, que esperamos continuar si los costes son adecuados, los energéticos fundamentalmente, durante este año, promocionando el mercado de la exportación, pues supone que nuestras fábricas están a menos o en el entorno del 40% de uso de la capacidad productiva. Por lo tanto, es difícil en un negocio como el cementero, donde los costes fijos y amortización son tan elevados por las elevadas inversiones que tienes que hacer para dotar las fábricas de los sistemas tecnológicos competitivos. Es muy difícil mantener esos costes fijos con un volumen de uso de las instalaciones tan bajo. Bueno, o sea, vamos a ver, el diálogo yo creo que el Ministerio de Industria está perfectamente consciente de la situación. Tenemos además una relación francamente, diálogo abierto, francamente positivo, y vamos a decir, y están conscientes de lo que significa este tema del que hoy estamos hablando, en particular del coste eléctrico para el sector industrial español. O sea, no tenemos por ahí más que expectativas positivas, ¿no? Que va a haber una respuesta positiva a este planteamiento, pero la preocupación la tenemos, eso no cabe duda. No toda la industria tiene el mismo coste, depende, pues como ha dicho el presidente, de que te adaptes más a producir por la noche y los fines de semana, que en el caso del sector cementero, los costes fijos, costes regulados que pagamos por cada megavatio hora, están en torno a los 25 euros, 24 euros. Es un coste bastante importante. Y no todas las plantas, por supuesto, tienen los mismos. Hay una variabilidad importante entre los niveles de tensión con que se abastecen unas plantas y otras. Pero lo que sí es cierto es que la evolución de estos costes es lo que se ha multiplicado, o sea, se ha más que duplicado desde el año 2008. Ese precio medio, o sea, el coste medio fijo.